conversar del tema de la propagación vegetativa, los aspectos, las consideraciones importantes para llevar a cabo este proceso de la manera más adecuada, más correcta, y para poder lograr obtener plantas a partir de secciones de una planta madre, ¿ya? Y en el aspecto que tiene que ver con la especie, con seleccionar la planta madre adecuada, entonces es muy importante considerar que la planta tiene que ser una planta sana, una planta adulta, ¿no es cierto?, de edad reproductiva y que se encuentre vigorosa y en excelente estado sanitario, como tenemos acá, por ejemplo. Acá tenemos laurel, que es una especie obviamente nativa, medicinal, y entonces ya es una planta, en este caso se ve unil, pero es importante acá recalcar que de qué sección de una planta nosotros tomamos, recogemos material. Y es entonces de la zona media, normalmente de la zona media de la planta, de aquellos desarrollos, ¿no es cierto?, más vigorosos, más fuertes. En este caso entonces vamos a elegir una sección de la zona media y vamos a proceder entonces a hacer el corte de uno de sus ramitas secundarias, ¿ya? Entonces vamos a hacer el corte aquí, en esta parte, ¿ya? Y llegamos entonces a obtener una rama perfectamente desarrollada para poder hacer un esqueje o quizás dos esquejes, ¿no es cierto? Eso va a depender del largo de la ramita, ¿no es cierto? Y también de el diámetro, que el diámetro sea un diámetro adecuado sobre los 4 milímetros. En este caso debe tener más o menos unos 7 a 8 milímetros, muy firme, muy resistente, ¿ya? En este caso es una ramita que se encuentra en desarrollo estado verde, ¿ya? De madera blanda, ¿ya? Perfectamente. Pudiera ser también que pudieran a veces cortarse secciones de ramitas de madera semidura o semileñosa, es decir, que ya está tomando un tono más cafecito y se está endureciendo el tejido externo. Pero en este caso esta aún no ha ocurrido el proceso y está todavía en su estado verde de madera, podríamos decir blanda. ¿Ya? Es perfecta para hacer este esqueje en este tiempo, en estado, digamos, de consideraciones de invernadero, en estado de condiciones ambientales controladas, ¿no es cierto?, a temperatura adecuada y con la humedad adecuada. Tenemos la ramilla entonces y vamos a proceder a hacer el corte en la base, el primer corte, ¿ya? Es un corte, si se fijan, es un corte recto, ¿ya? Muy recto. Luego comenzamos a despejar desde la parte inferior, ¿no es cierto?, o la zona inferior, vamos despejando, cortando muy cuidadosamente, resguardando el no dañar, por supuesto, el tejido de la ramilla. Luego ya despejamos las ramitas que están en la sección superior para llegar ya a comenzar a ver ya el esqueje más en forma. Y ahí hacemos el corte de la parte superior. Pero tenemos que además considerar la distancia o el largo del esqueje, que no debe ser más allá de 12 a 13 centímetros. Por lo tanto, es importante medirlo siempre hasta que no tenemos el ojo acostumbrado. Medimos desde la base para ver dónde vamos a hacer el corte superior del esqueje. Entonces,
Ahí nos vamos a dar cuenta que podría ser aquí, podría ser en este punto, pero tendríamos solamente esta ramita. Si lo hiciéramos acá, en esta zona, vamos a tener además 2 ramitas ahí que van a ser sumamente importantes de considerar. Y ahí sí tenemos la distancia adecuada. ¿Ya? Estamos ahí en 13 centímetros de largo. El corte en la parte superior se puede hacer en bisel o en diagonal. ¿Ya? Ahí estamos ya con el largo definitivo. ¿Qué nos queda ahora? Eliminar secciones o hojitas, ¿no es cierto?, que nos parezcan que están de más o que es mucho para el esqueje. Entonces despejamos un poco de área de hojitas para dejar, ¿no es cierto?, la cantidad justa. Y de esa manera propiciar de que el esqueje trabaje mejor, ¿no es cierto?, y además que tenga mucha superficie de hojitas para que fotosinteticen y pueda trabajar el esqueje completo. Entonces cortamos las hojitas que nos parecen muy grandes, las podemos cortar a la mitad y ahí ya tenemos el esqueje completo. Continuando entonces, tenemos el esqueje listo, ¿no es cierto?, preparado con todos sus cortes, con la distancia, ¿no es cierto?, correcta, los cortes correctos y la cantidad de hojas y ramitas adecuada a su tamaño, ¿ya? De acuerdo también a la especie. Entonces ahora lo importante es que el esqueje, antes de instalarlo, ¿no es cierto?, de colocarlo en el sustrato, para el enraizamiento tenemos que pasarlo por un contenedor con agua y cloro, ¿ya? En una mezcla con cloro al 1%, es decir, en 1 litro de agua se coloca una tapita de cloro, ¿no es cierto?, en el contenedor con el agua fresca y luego se sumerge, ¿ya? Esto es nada más que un par de segundos. Luego tenemos otro contenedor al lado con agua fresca y lo pasamos por este contenedor con agua fresca, ¿no es cierto? Y ya nuestro esqueje queda desinfectado e hidratado y lo llevamos a un jarro que tenemos ya con nuestros esquejes preparados y los dejamos ahí hasta que terminamos, ¿ya? Y luego pasamos, una vez que tenemos listos todos nuestros esquejes cortados, preparados, estamos listas para la instalación. ¿Pero qué nos falta? Nos falta aplicarle la hormona de enraizamiento, ¿ya? Para eso entonces debemos haber preparado una hormona natural, ¿no es cierto? Cualquier hormona natural de las que nosotros usamos, puede ser de lenteja, de alguna planta, ¿no es cierto?, natural. Entonces es una hormona totalmente limpia, que no va a provocar ningún efecto negativo en nuestros esquejes. ¿Ya? Tenemos entonces nuestro esqueje y le aplicamos en la base la hormona, en toda la base. Para eso es necesario, ¿no es cierto?, cubrir completamente la base. ¿Ya? De esta forma, entonces, queda completamente cubierta la base con la hormona. Sacudimos un poquito para el exceso de agua o el exceso de la hormona y luego quedamos listos para proceder a la instalación. Bueno, aquí tenemos nuestra bandeja, ¿no es cierto?, de enraizamiento, o nuestra, podríamos decir, cama de enraizamiento. Ya está cargada, es de Plumavit, ¿no es cierto?, tiene hoyos, orificios abajo en la parte inferior para el buen drenaje. El sustrato es muy importante que sea muy blando, muy mullido, con un importante porcentaje de arena. Idealmente, si se dispone de turba, también incorporarle una proporción
importante de turba, y perlita tiene también acá que ayuda a mantener la humedad. Y el sustrato base para nuestros esquejes de plantas nativas es igual el pino compostado, ¿ya? Que ha sido tamizado, ¿no es cierto? Y que es muy blando y aporta los nutrientes, ¿no es cierto?, que va a necesitar el esqueje en su desarrollo. Por lo tanto, estamos muy bien con la mezcla, ha sido cargado, fue marcada la cama, es decir, tiene marcas realizadas acá, ¿no es cierto?, como una cuadrícula en cuyo distanciamiento es de 7 centímetros por lado, ¿ya? En cada sentido. Cada 7 centímetros entonces se hicieron líneas y se generó un cuadrante. En cada intersección del cuadrante se van a ir colocando los esquejes, ¿ya? Entonces, estamos listos con eso, tenemos nuestros esquejes en el agua, tenemos nuestro esqueje con la hormona ya aplicada, ¿no es cierto? Entonces estamos listos para hacer la instalación. La vamos a instalar aquí, en esta parte, para que ustedes puedan ver de manera correcta. Se instala hasta la mitad, hasta la sección de la mitad, ¿no es cierto? Y luego se carga con los dedos, presionando suavemente y eliminando todos los espacios de aire que puedan haber quedado. ¿Ya? Luego de eso, se hidrata muy profusamente para que el esqueje quede cubierto de agüita y esta humedad, ¿no es cierto?, perdure. Esto es necesario repetirlo en las primeras 2 semanas, sobre todo diariamente, y si es necesario 2 veces en el día, hidratar el esqueje, ¿ya? Para que este esqueje se mantenga permanentemente húmedo, ¿ya? Porque de lo contrario, si empieza a perder humedad, lo que va a ocurrir es que las hojitas que nosotros queremos mantener por largo tiempo se van a empezar a secar y se van a caer, ¿ya? Y no, ojalá, idealmente es que no ocurra eso, ¿ya? Para que el esqueje pueda trabajar perfectamente. Tenemos una ramilla de pichi, ¿ya? Vamos a prepararla de la misma forma que hicimos con el laurel, y en este caso entonces ya la tenemos cortada, la extrajimos de la planta madre, vigorosa, ¿no es cierto? Y tenemos una ramilla tierna que vamos a preparar inmediatamente. Entonces, si ustedes se fijan, hay una extensa zona que está desprovista de hojitas, ¿no es cierto? Y aquí comienzan a desarrollarse las hojitas. Por lo tanto, no podemos hacer el corte aquí en la base, sino que vamos a tener que hacerlo más acá, como en la zona un poco superior, unos 10 o 15 centímetros más arriba. Ya hacemos el corte basal igualmente. Y acá entonces tenemos nuestra sección ya con hojitas y vamos a cortar entonces desde la base, considerando los 12 centímetros o 13 centímetros que habíamos dicho. En este caso, como la ramita es más delgada que en el caso del laurel, está midiendo más o menos 3 milímetros, 4 milímetros, no puede ser tan larga, ya no más de 12 centímetros, yo no me arriesgaría a dejarla más larga. La vamos a hacer el corte por aquí. En diagonal igual. Y ahí tenemos nuestro esqueje. Tan simple como eso. ¿Qué hacemos ahora? No podemos trabajar con la tijera porque los brotes, aquí hay brotes nuevos, son muy tiernos. Entonces, si nosotros aplicamos la tijera o una herramienta cortante, vamos a dañar la ramita. Entonces, solamente usamos el dedo, los dedos o las uñas, si fuera necesario, cortar. Y si no, retirar solamente con los deditos. La zona inferior, media inferior. Estamos listos entonces, pasamos por el agua con cloro para desinfectar, muy importante. Luego el agua fresca para lavar, ¿no es cierto? Finalmente, sacudir el exceso de agua, porque ahora pasamos a la aplicación de la hormona. Y entonces cubrimos totalmente la base con nuestra hormona natural.
estamos ya listos entonces para instalar el esqueje. Como acá tenemos, se fijan, tenemos laurel, vamos a instalar nuestros esquejes de pichi en la sección, ¿no es cierto?, más retirado. Aquí se supone que vamos a continuar instalando esquejes de laurel. Vamos a instalar nuestro pichi acá, en la parte más retirada. Y cargamos, ¿no es cierto?, apretamos el sustrato y luego hidratamos. Y continuamos, como yo les dije, hidratando permanentemente. Entonces, lista nuestra cama de enraizamiento con todos nuestros esquejes que hemos cargado, que hemos preparado con mucho cuidado y ya los hemos instalado. Como decíamos y reiteramos, tiene que ser hidratado frecuentemente, ¿no es cierto? Y tiene que ser también protegido del calor extremo, tiene que estar a una temperatura ambiente adecuada, idealmente entre los 18, 17 grados, 18 grados en el ambiente protegido para que los esquejes se mantengan y trabajen, ¿no es cierto?, en la enraización, en generar el callito y luego la raíz. Otro aspecto importante cuando terminamos de instalar nuestros esquejes es colocarle una etiqueta, ¿no es cierto?, con el nombre de la especie y con la fecha, ¿ya?, para cada una de ellas. De esa manera vamos controlando cómo van nuestros esquejes a lo largo de los días y de las semanas, porque este proceso puede tardar, dependiendo de la especie, unas son más rápidas, otras son más lentas. Puede ser entre 1 mes a 2 meses las más rápidas, hasta 6 meses las que son un poco más lentas, ¿ya? Entonces, va a depender obviamente de la especie, pero lo más importante, mantener las condiciones ambientales adecuadas, la temperatura y la humedad constante, ¿ya? Y con eso vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestros esquejes enraizados en un tiempo determinado y vamos a poder luego hacer el traspaso, ¿no es cierto?, de levantar nuestro esqueje ya con raíz y llevarlo a una bolsa, ¿no es cierto?, con un sustrato con más nutrientes para que siga su proceso de desarrollo.